Siempre se ha dicho, ¿no?, que el mar guarda sus propios secretos, que no todos los barcos que zarpan llegan a buen puerto. Algunos se pierden y se convierten en leyendas, en susurros en la niebla. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de dos de esos barcos, dos espectros condenados a navegar para siempre. Y es que cuando ruge la tormenta y el mar se vuelve intransitable, hay barcos que sí se atreven a salir. Claro que no son barcos normales, son naves que ya no pertenecen a nuestro mundo, pero que por alguna razón tampoco han encontrado el descanso eterno. Toda gran leyenda, toda maldición, tiene un punto de origen, un solo instante en el que todo cambia para siempre. Para uno de nuestros barcos fue un grito de soberbia lanzado a los cielos. Para el otro, una advertencia, un secreto susurrado entre la bruma. Intentemos imaginar la escena, porque es brutal. Estamos en el Cabo de Buena Esperanza. Las olas son montañas líquidas, el viento aúlla, un infierno. Y en medio de todo, el capitán Henrik van der Decken, un tipo consumido por su orgullo, se ríe del pánico de su gente y lanza ese desafío. Un juramento blasfemo que sellaría su destino y el de todos a bordo. Y claro, un desafío así no queda sin respuesta. Cuentan que una figura extraña, casi divina, apareció en cubierta. El capitán, lejos de asustarse, le disparó, pero la bala no le hizo nada. Y fue entonces cuando una voz, más fuerte que la tormenta, lo condenó. A él y a su barco, a navegar sin rumbo, sin tocar puerto, hasta el mismísimo fin de los tiempos. Vale, ahora dejemos esas aguas tempestuosas y viajemos muy al sur, hasta el archipiélago de Chiloé, en Chile, un lugar mágico lleno de niebla. Allí, un pescador, un tal Pedro, está perdido. Y de repente, en mitad del silencio, no oye una tormenta, oye una fiesta. Lo que este hombre ve no es un barco aterrador como el holandés. Es otra cosa. Es un buque precioso, enorme, iluminado por miles de luces de colores. De él sale una música increíble, risas. Es el Caluche. Y su origen no es una maldición arrogante, es un misterio profundo. Un barco que es tan bello como letal. Muy bien, ya tenemos los barcos, pero ¿quién va a bordo? ¿Cómo es la vida, o bueno, la no vida, en estas naves? Porque sus tripulaciones son tan diferentes como el origen de cada leyenda. Miren, a bordo del holandés, el tiempo es una condena. No pasa, se pudre. Imaginen 100 años, 200, 300, una eternidad viendo cómo el barco se descompone a tu alrededor, pero sin que nunca llegue a hundirse. Es una agonía sin fin. La desolación a bordo debe ser absoluta. La tripulación ya no son personas, son ecos, fantasmas silenciosos que repiten sus tareas una y otra vez. Y al timón, el capitán, con esos ojos que dicen que arden como brasas, el prisionero principal de su propia cárcel flotante. Y ahora el contraste. No puede ser más radical. Si el holandés es un funeral que no acaba nunca, el Caleuche es un carnaval eterno y siniestro. Se oyen risas, música, copas, hay vida, sí, pero es una vida con otras reglas, una vida mágica. Fíjense en la diferencia. Es que es abismal. Por un lado tenemos a los condenados, prisioneros de un error. Por otro, a los iniciados, brujos que según la leyenda eligieron formar parte de ese misterio. Es la desesperación frente a la fiesta, el silencio frente a la música. Es la fealdad de una maldición contra la belleza de un engaño. Pero claro, estos barcos no navegan solos por el océano. De vez en cuando sus rutas se cruzan con las de los mortales. Y es en esos encuentros cuando su verdadera naturaleza sale a la luz. Uno es un presagio terrible, el otro es un negociante muy oscuro. Cualquier marinero de la vieja escuela lo sabe. Si estás en plena tormenta y ves a lo lejos una luz rojiza y fantasmal, es la peor de las señales. Es el holandés. Y su presencia solo significa una cosa: desastre, naufragio, muerte, malísima suerte. Pero quizá lo más triste, lo más descorazonador de esta leyenda es que a veces el barco fantasma se acerca a otros navíos y su tripulación de sombras intenta entregar cartas. Cartas para sus esposas, sus hijos, sus amantes, gente que, por supuesto, lleva muerta cientos de años. Es un eco de desesperación, un intento imposible de conectar con un mundo que ya les olvidó. El Caleuche, sin embargo, juega otro juego. Es un maestro del ilusionismo, como le pasó al pescador. En cuanto el barco se siente observado por alguien a quien no quiere invitar, la fiesta para en seco, las luces se apagan y ¡zas! El barco entero se convierte en un simple tronco flotando en el agua. Pura magia para guardar el secreto. Porque aquí está la gran diferencia. El Caleuche negocia, hace tratos, ofrece riquezas a los comerciantes de la zona o incluso rescata a náufragos.
Pero todo tiene un precio, y es un precio terrible. A quienes pactan con los brujos del Caleuche, sus pies se les giran, y quedan condenados a caminar siempre hacia adelante, sí, pero con la cara vuelta hacia atrás, mirando eternamente su pasado. Y llegados a este punto, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Por qué estas historias, nacidas de la superstición y el miedo, nos siguen fascinando de esta manera? ¿Qué tienen para que sigan tan vivas? Porque no son solo cuentos de fantasmas, son un espejo de lo que somos. El holandés errante es una advertencia universal. Cuidado con la soberbia, porque tiene consecuencias. El Caleuche, en cambio, nos habla de la tentación, de la riqueza fácil, pero también de algo muy propio del folclore hispano, la idea de que la magia es real, de que vive entre nosotros. Al final, se reduce a esto. El holandés es un miedo universal, una historia que funciona en cualquier cultura. Pero el Caleuche, el Caleuche es puro realismo mágico. No es una simple condena, es un misterio con el que se puede interactuar. Es el alma de una cultura que entiende que, a veces, lo sobrenatural no es un cuento, es un vecino más. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire. Si una noche, en medio de la niebla más espesa, se empieza a escuchar esa música, esa fiesta lejana que promete riquezas y secretos, ¿alguien se atrevería a acercarse? ¿O dejarían pasar del algo al barco de los brujos?